quiero. Y no me voy a retractar. Hola a todos, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Les damos la bienvenida a nuestro último video de nuestra serie de estudios bíblicos de la Reforma Protestante y de las 5 solas. Bienvenidos. Y de esta forma entonces continuamos con nuestro estudio de la Reforma Protestante y hoy día para estudiar la última de las 5 solas que hemos estado viendo. Y hoy día nos corresponde entonces la clase 6 y la sola llamada Soli Deo Gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria. Y cuando hablamos de Soli Deo Gloria, nos referimos a que el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poniendo de manifiesto su excelencia y virtud. También el propósito del cristiano es glorificar a Dios. Ahora, esta frase Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria es muy usada entre los creyentes, entre los cristianos en general, pero al mismo tiempo es una frase difícil de entender para nosotros, porque muchas veces no comprendemos lo que significa o implica la gloria de Dios. Y si no comprendemos lo que su gloria es, mucho menos entenderemos lo que significa darle a Él la gloria. Por ejemplo, en Éxodo 33:18, Moisés, hablando con el Señor, dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En este pasaje entonces Moisés le está pidiendo a Dios que le deje ver su gloria, pero el Señor le responde que no puede verlo porque nadie puede ver su gloria y seguir con vida. Así que no podemos definir su gloria, pero sí podemos hablar de lo que la palabra revela sobre su gloria. Ahora, cuando nosotros buscamos esta palabra, el significado de esta palabra en el Antiguo Testamento, cuando vamos al hebreo, la palabra usada para gloria viene generalmente de la palabra kabod, que significa peso o pesado. Por lo tanto, esta palabra nos muestra que la gloria de Dios no puede ser algo ligero, liviano, ni ordinario, sino que cuando ellos se referían a la gloria de Dios, se referían a esta en términos de algo denso, pesado. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra para gloria en el griego es doxa, de donde también viene la palabra doxología o alabanza. Entonces, para gloria en el griego se usa la palabra doxa, que quiere decir una buena opinión o una buena reputación, un elogio. Así que en ese sentido, cuando nosotros glorificamos a Dios en nuestras vidas, nos comportamos de una manera en que los demás terminan hablando bien de Dios, dando una buena opinión, dando un elogio sobre Dios. Por eso, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nuestra función en la vida es poner de manifiesto las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y así provocar que otros hablen bien de Dios. Así que dicho de otro modo, nuestra existencia no tiene ningún otro propósito más que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y este no solo es el propósito del ser humano, sino de toda la creación. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la creación, al igual que nosotros, está hecha para glorificar a Dios. Pero nosotros no solo glorificamos a Dios por quien Él es, sino también por lo que Él hizo por nosotros. Y esto fue salvarnos. Y cuando hablamos de la salvación del ser humano, solo Dios recibe la gloria, porque solo Él es el autor de esta, solo Él. Nosotros no cooperamos para obtener nuestra salvación, lo que se conoce como sinergismo. Nosotros no cooperamos para obtener nuestra salvación, sino que esta salvación es resultado única y exclusivamente de la obra de un Dios soberano en nosotros, lo que es conocido como monergismo. Esto quiere decir que solo Dios opera, solo Dios tiene la iniciativa y obra todo en favor de nosotros para salvarnos. Solo Él, no nosotros. Sobre este punto, Jonás 2, versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y termina diciendo: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, solo de Él. Y lo es de principio a fin. Dios es quien llama, Dios es quien regenera, Dios es quien santifica, Dios es quien nos preserva y Dios es quien nos glorifica, como lo dice Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, cuando decimos que la salvación es para la gloria de Dios solamente, es porque ella es el fruto de la Trinidad completa a favor de los seres humanos. La Biblia enseña y los reformadores entendieron que la salvación es un trabajo ejecutado en acuerdo por cada uno de los miembros de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes cumplen distintas funciones en esta salvación. Así que cuando hablamos de la obra del Dios Trino en nuestra salvación, en primer lugar, nos referimos a la gloria de Dios Padre. El Padre es quien elige, y esto siempre ha sido así desde el principio, como lo dice Dios en Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 6 en adelante. Y el Señor acá le está hablando a los israelitas y les dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Dios no eligió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra porque fueran más especiales o mejores que los demás, o tuvieran alguna cualidad extraordinaria. Dios simplemente los escogió porque Él en su bondad decidió amarlos. No hubo ninguna otra razón para que los eligiera. Y esa misma condición se da con todos los seres humanos que Dios ha escogido. Dios no nos escoge por ser especiales o por merecerlo. Al contrario, la Escritura declara que cuando éramos pecadores y no buscábamos a Dios, Él salió a nuestro encuentro. Y por todo esto, la gloria es solo para Él. En segundo lugar, cuando hablamos de la gloria del Dios Hijo, Él es quien redime. Cristo abandonó su gloria, se hizo hombre, cumplió la ley de Dios de forma perfecta, lo cual el ser humano nunca ha podido hacer. Fue a la cruz en nuestro lugar y por medio de su muerte tenemos redención de nuestros pecados. Murió sin pecado y resucitó al tercer día conquistando la muerte y el pecado. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y al recibirlo como Señor y Salvador, Él nos otorga su santidad y comenzamos a vivir la vida que Él compró para nosotros. Por lo tanto, la gloria también es solo para el Hijo. Y en tercer lugar, cuando hablamos de la gloria del Dios Espíritu Santo, Él es quien regenera y santifica. Entre paréntesis, el Espíritu Santo no es una fuerza ni una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios, Espíritu Santo. Así que Él es quien regenera y santifica. Todos nosotros, los que ya hemos creído, estábamos muertos en delitos y pecados, y sin poder hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Y en esa condición, Dios nos encuentra y nos regenera por medio de su Espíritu, y justamente nos dio vida con Cristo. Juan 6:63, el Señor hablando dice, el Espíritu Santo, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor aclara que el Espíritu Santo es el que da vida. Así que el Espíritu Santo nos dio vida, por tanto, a la luz de su obra en nosotros, solo el Espíritu Santo es digno de recibir gloria. Como podemos ver, sin duda la salvación es del Señor, pero viene a través de la acción de la Santa Trinidad. Y la humanidad recibe los beneficios de los tres. El Padre es quien elige en la eternidad pasada, el Hijo es quien nos redime en la cruz, eliminando la pena del pecado, y el Espíritu Santo es quien nos regenera y va debilitando cada día el poder del pecado en nosotros, en nuestro proceso de santificación. Y ya que hemos hablado de salvación, también es bueno que aclaremos un par de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué y para qué Dios nos salvó? Y alguno estará pensando, Dios me salvó para que no vaya a la condenación, para que no vaya al infierno. Pero la verdad es que el fin de nuestra salvación no es para que no vayamos a condenación, porque el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y si el propósito de nuestra salvación se tratara solamente de que nosotros no vayamos al infierno, estaríamos centrando el Evangelio en nosotros.
Y el fin del Evangelio, insistimos, no se trata de nosotros, porque eso querría decir que Dios quedaría en segundo lugar, y eso no puede ser, eso no existe en la palabra. Si Dios nos salva es para Él darse la gloria, y el ser humano recibe los beneficios de esa gloria que Dios mismo se da. Y esos beneficios son muchos, entre ellos que, por ejemplo, no vayamos a condenación. Pero el propósito de nuestra salvación es que el Señor se glorifique y que Él se dé la gloria. Como lo declara Efesios 1, del versículo 4 en adelante. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Para alabanza de su gloriosa gracia, para su gloria, para su alabanza. Por eso nos salvó. Dios nos salvó para mostrar su amor, su bondad. Cuando Dios se nos revela y se da a conocer, en el fondo Él está revelando su gloria y glorificándose a sí mismo. Y ya que estamos hablando de salvación, también vamos a aprovechar de aclarar otra pregunta. ¿De qué somos salvos? El querido maestro y teólogo R.C. Sproul cuenta en uno de sus libros que él un día iba caminando por la calle y se le acerca un muchacho con un tratado con el propósito de poder evangelizarlo. Y dice que este joven llega, le entrega el tratado y le dice: caballero, disculpe, ¿usted es salvo? Y él lo queda mirando y le pregunta: ¿salvo de qué? Y dice que este muchacho no halló qué responderle y se fue. Entonces, ¿de qué somos salvos? Nosotros mucho hablamos de salvación, pero ¿de qué somos salvos? Isaías 13, versículo 9 dice: miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo, y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. La Escritura nos dice que va a venir un día, el día del juicio, el día de la ira del Señor, como dice Isaías, donde Él ejecutará su justo juicio sobre la humanidad. Y de eso vamos a ser salvos los que hayamos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Seremos salvados del día de la ira de Dios. En relación a este mismo punto, el mismo R.C. Sproul dice: somos salvos por Dios, de Dios, para Dios. Esa es la ironía completa de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos de la ira de Dios y somos salvos para la gloria de Dios. Así que esta última sola, llamada solideo gloria, encierra todas las otras solas que ya hemos visto. Y en el fondo encierra todo el Evangelio. Como dice el maestro Michael Horton, él dice: predicar las Escrituras es predicar a Cristo es predicar la cruz es predicar la gracia es predicar la justificación, y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios, y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Él está diciendo que todo el Evangelio y las 5 solas que hemos visto nos llevan a 2 cosas: darle toda la gloria a Dios y, en segundo lugar, responder con gratitud a través de nuestra vocación en el mundo. Por lo tanto, el propósito de todo cristiano es glorificar a Dios por su salvación y glorificarlo en todo lo que hacemos. Y esto de glorificar a Dios es mucho más profundo que ir a la iglesia, cantar y dar las glorias a Dios. Como dice A.W. Tozer, un verdadero adorador lo es en todo momento y en todo lugar, con su corazón, mente y voluntad, no solo cuando entona un himno. Esto quiere decir que debemos entender que, en primer lugar, todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios, y por lo tanto todo es para su gloria, todo. En cada lugar donde estoy y en todo lo que hago, glorificarlo en todo, en mi trabajo, con mi familia, con mi prójimo, en todo, absolutamente en todo. Todo es para la gloria de Dios. Recordando nuevamente 1 de Pedro 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
Real sacerdocio, muchos lo relacionan a que un sacerdocio como de verdad. Pero no, real sacerdocio significa a real de realeza, porque somos descendientes de la realeza del rey, y sacerdocio porque también somos sacerdotes de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es nuestro propósito. Proclamar las obras maravillosas del que nos llamó y glorificarlo en todo lo que hacemos. William Booth, quien fue fundador del Ejército de Salvación, declaró: tus días aquí sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Si tú buscas glorificar a Dios en todo lo que haces, inevitablemente vas a hacer beneficio para tu generación. La creación es del Señor, como también lo es su salvación. Dios nos creó cuando no tenía necesidad de nosotros, y Dios nos salvó cuando podía habernos condenado fácilmente. En Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Después de ser salvos, Él continúa poniendo en nosotros el querer como el hacer, y nos preserva en el camino de la verdad. Dios Padre hizo la elección en la eternidad pasada. Dios Hijo ofreció el sacrificio. Y Dios Espíritu Santo nos santifica y nos preserva. Cuando Cristo vino, completó todo el trabajo de redención, de salvación a nuestro favor, y luego ascendió a los cielos a prepararnos un lugar, y desde allí intercede por nosotros. Por eso el salmista dice en Salmos 115, versículo 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. A tu nombre da gloria. Y a esto nos referimos con solideo gloria, solo a Dios la gloria, porque Él es el único que la merece. No nosotros, solo Él. Y todo lo que hemos expuesto y aprendido en este estudio de la Reforma Protestante y de las 5 solas, tiene esta única finalidad, la gloria de Dios. El movimiento de la Reforma Protestante, los reformadores, todas estas enseñanzas, las 5 solas, la teología reformada, todo lo que busca es esto, poner la gloria donde tiene que estar, solo en Dios. Volviendo con Martín Lutero, él, en su último testamento antes de morir, declaró: soy conocido en el cielo, soy conocido en la tierra y soy bien conocido en el infierno. El diablo conoce mi dirección, sabe dónde predico. Soy un pordiosero, un humilde creyente en Jesucristo. No traigo nada en mis manos, simplemente a tu cruz me abrazo. Soy un pordiosero que declaró bancarrota espiritual delante de un Dios justo en los cielos. Y por la fe he recibido las riquezas de la gracia de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo. Martín Lutero, a pesar de lo gigante que fue en la fe, en las manos de Dios obviamente, todo para la gloria de Dios, pero a pesar de la forma tremenda en que Dios lo usó, y a pesar de ser un referente en la historia del cristianismo, él hasta el último día de su vida reconoció su realidad, que él por sí mismo era solo un pordiosero, un humilde creyente, quien estaba en bancarrota espiritual, totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, y que por lo tanto solo se aferraba a la cruz, y que por eso él recibió la gracia de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese debería ser nuestro entendimiento, reconocer que somos nada más que pordioseros en bancarrota espiritual, y que por lo tanto necesitamos al único Salvador, Jesucristo. Y para terminar, queremos hacerlo con la misma frase que dimos inicio a este estudio de la Reforma Protestante, esta frase del pastor Sugel Michelin, quien dijo: en el siglo XVI el Señor usó a grandes hombres de Dios que fueron hombres ordinarios, con quien Dios hizo la obra extraordinaria de recobrar el Evangelio, que había quedado sepultado bajo los escombros del catolicismo romano medieval. Las grandes doctrinas del Evangelio, como la justificación por la fe sola, volvieron de nuevo a la luz. La Reforma Protestante nos recuerda que la única manera en que la Iglesia puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. La única manera en que la Iglesia puede avanzar es regresando a los cimientos de las Escrituras. Y de esta forma hemos concluido nuestro estudio de las 5 solas y también de la Reforma Protestante. Y este ha sido nuestro video del día de hoy, y con él concluimos nuestro estudio de la Reforma Protestante y de las llamadas 5 solas.
Hoy día hemos profundizado en la última de ellas, llamada Soli Deo Gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria. Finalmente, todo esto que hemos estudiado de las 5 solas, la reforma protestante, la teología reformada, lo que busca es esto: darle toda la gloria a Dios, porque solo a Él le pertenece. Aprovechamos de comentarle que por diversas razones nos hemos visto en la obligación de tener que parar con nuestros estudios, tomarnos un receso. De esta forma no seguiremos subiendo videos ni nuevos estudios, por lo menos en el corto plazo, y esperamos con la ayuda de Dios poder reencontrarnos junto con estos estudios en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por sus constantes muestras de apoyo y cariño a través de muchos mensajes que nos hacían llegar por diversos medios. Desde el primer video que subimos con nuestro primer estudio de la Carta a los Romanos, desde ese momento hasta ahora han sido constantes las distintas muestras de apoyo y el distinto interés que han despertado estos estudios. Muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por ese cariño, y esperamos, como ya lo dijimos, vernos con la ayuda de Dios en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por todo y que se encuentren muy bien. Muchas bendiciones.